Hoy les voy a hacer un tutorial, pero no va a ser de escuela de comandos. Hoy les voy a enseñar a hacer una casa pintosa. Una casa muy buena para jugar su survival porque tiene muchas cosas. Abajo hay unas cosas, pues están desactivadas algunas para poder mostrarles más o menos cómo es la construcción. Pues ya estarán viendo más o menos cómo se ve la casa. Y entonces vamos al tutorial. Bueno, lo primero que tenemos que hacer son dos muritos de 2 de para atrás. Y tienen que tener un espacio de 10 en medio. Ambos tienen que ser iguales de altos y pues los pueden hacer con este material que pues es tronco de roble oscuro sin corteza, que a mí me parece un buen material para esto. Ahora lo que tenemos que hacer es una estructura en medio de 10 bloques con 7 bloques. Se ponen desde el muro derecho, se ponen 7 bloques y desde ahí se ponen losas, 3 losas que son las que faltarían para tener esta estructura que estoy mostrando aquí en pantalla. Vamos a abrir desde que empieza la losa 2 de más para poder empezar a hacer las escaleras, que van a ser la bajada hacia donde va a estar el portal hecho y algunas decoraciones que van a ver abajo. Ahora aquí pegado al muro izquierdo vamos a hacer esto y vamos a hacer una bajada de 5 escaleras. Entonces acá estaría 1, 2, 3, acá iría la cuarta y acá estaría la quinta. Y ya tendríamos la bajada a donde será nuestro primer sótano. Desde aquí vamos a romper 6 de fondo, entonces vamos, acá iría 1, tiene que ser de 3 de alto, entonces acá iría 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí contamos, dejamos un espacio desde la escalera y aquí vamos a hacer el portal. Aquí vamos a hacer el portal, acá pues yo puse este bloque por error, pero ustedes pueden hacerlo como se hace normalmente, que sería con esta figura, y acá se supone que se prende el portal y esta sería la entrada al Nether desde su casa. Yo les recomiendo rellenar toda esta zona de aquí, pues se ve mucho mejor teniendo todo esto relleno de madera. Desde afuera se va a ver mucho mejor que pues así abierto como está. Entonces aquí no, porque aquí va a ser la entrada. Entonces pues aquí les voy a mostrar cómo se rellenaría, algunas formas de rellenarlo. La que yo recomiendo es llenar solo el fondo. Bueno, acá yo pongo el labs, pero pueden hacer que este último sea un bloque normal para pues poder tener una bajada y que aquí se vea muy bien estéticamente este espacio. Bueno, aquí solo ponemos un cristal aquí y desde acá dejamos el espacio de las escaleras y ponemos esto para terminar la parte de las escaleras de la subida de la entrada a la casa. Ahora lo que vamos a hacer es una estructura de 22 de ancho y 12 de fondo, empezando desde aquí. Entonces ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y luego 12 de fondo. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Lo ponemos de para abajo, solo alrededor, no tenemos que hacerlo interno, solo alrededor. Y así quedaría la forma desde afuera, solo nos falta hacer aquí la segunda capa y ya tendríamos pues el primer comienzo de lo que sería la casa, la estructura de la casa. Ahora por esta rodeada que hicimos con bloques de madera vamos a poner hormigón blanco. Vamos a llenarlo todo de hormigón blanco y luego vamos a hacer las decoraciones, los colores y ventanas y todo eso. Yo les recomiendo hacerlos de 5 de alto, o sea 1, 2, 3, 4 y 5, que termine con estos muros de madera para que pues el piso sea alto y haya más facilidad para hacer decoraciones y se tenga más espacio de altura. Y ahora en el quinto lugar vamos a hacer un techo con el mismo material que es el piso. Ahora con hormigón negro vamos a poner un bloque en
todas las esquinas visibles desde el exterior. Entonces bueno, ponemos acá esta cuenta porque es una esquina visible, están pegadas, pero las dos son esquinas visibles. Entonces lo hacemos lo mismo en todas las esquinas que pues tenga la casa. No solo las esquinas, sino también aquí donde haya como un choque. Y aquí vamos a hacer una capa exterior desde el quinto bloque de altura. Desde que se termina esto vamos a rodearlo todo con hormigón negro, con una capa de salido. Por donde está aquí la madera lo dejamos destapado, que se vea desde el exterior la madera. Ahora, sin contar este bloque negro, dejamos un espacio aquí de bloque de hormigón y aquí pondríamos la puerta. Aquí pueden dejar bloque de madera o pues también podrían poner esta pizarra de fondo para que pues al entrar se vea ya como sería más o menos el suelo de la casa. Les recomiendo iluminar aquí para que no se le generen mobs, como a mí que se me llenó de murciélagos, pero ustedes estando en supervivencia se le van a generar zombies y muchas cosas más, así que les recomiendo iluminar la construcción mientras la van haciendo. Ahora aquí en el lado izquierdo, no donde está la entrada, sino al otro lado, vamos a romper acá, acá y todo esto hasta que llegue pues a los muros de madera. Y acá vamos a hacer una mini plataforma donde se creará un nuevo espacio. Yo recomiendo hacer de 4 de, de largo este espacio para que pues tengan que se vea bien. Pero pues si quieren pueden hacer este espacio más grande porque acá puedes ir a un cuarto. Entonces pues acá pueden hacerlo el tamaño que quieras. Yo recomiendo hacer de 4 para poder aquí seguir con la figura que vamos llevando con la casa. Luego pues rodeamos esta estructura con hormigón negro para que pues siga siendo el rodeado que hicimos. Acá lo hice mal, acá también va a haber hormigón. Acá todavía no, porque estos muros de madera tienen que verse desde afuera para que pues quede mejor. Y ahora hacemos lo mismo que en el primer piso. Todas las esquinas las vamos a convertir de hormigón negro. Todos los alrededores, también la parte aquí del techo, el último piso de pues el quinto bloque del muro va a ser de hormigón negro. Y todo el segundo piso tendrá un techo de hormigón negro para finalizar ya lo que sería prácticamente la casa. Esta es la base completamente ya de la casa. Lo demás ya serían cosas que les voy a ir mostrando, decoraciones que pues pueden hacer si quieren, aunque ya teniendo esto ustedes podrían ya decorarla como ustedes mismos quieran. Pero pues yo les voy a mostrar una forma que encontré que me gustó y que es muy útil pues para su survival, y además se ve muy bien en el juego. Ahora vamos a hacer unas ventanas. Yo los voy a hacer aquí de una manera que pues me gustó cómo quedaba, pero ustedes la pueden imitar o si quieren pueden hacer otra. Aquí dejamos un espacio y ponemos cristal. Acá vamos a poner toda la capa, va a ser hecha de cristal. Igual aquí arriba solo dejamos un bloque en medio y podríamos poner todo el cristal. Yo recomiendo usar cristal tintado de negro porque pues queda muy bien con la casa, pero si quieren pueden usar también cristal transparente o cualquier otro color de cristal que pues a ustedes les guste. Entonces pues yo voy acá poniendo el cristal negro pues porque es un cristal que me gusta, pero ustedes pueden poner el que quieran. Ahora vamos a hacer unas iluminaciones exteriores. Pueden poner por ejemplo acá cadena y un farol en todas las esquinas de pues los espacios que están sobresaliendo. Yo lo hice así. Si ustedes sienten que les falta iluminación, pues pueden poner más faros o alguna iluminación en el suelo. O pueden poner lo que quieran, pero pues yo lo hice así, pues lo probé y no se generaban mobs exteriormente. Pero bueno, puede que ustedes vean en una zona más oscura y pues que sí se empiecen a generar mobs. Entonces, pueden iluminarla como quieran, pero así quedaría iluminada ya bastante bien. Bueno, pues les dije mal, solo eran
desde este solo es 1, 2 y 3 de alto. Ya teniendo los 3 de alto, o sea que se pueda caminar hasta prácticamente el fondo, pueden poner losas aquí en en la parte de arriba o pueden poner bloques como gusten. Yo pongo losas pues porque en un survival uno ahí se ahorra mucha madera. Pero pues bueno, pues también pueden poner bloques para poder hacer mejor la iluminación o pueden poner directamente luces desde aquí arriba. Entonces voy a acabar este techo y luego les voy a mostrar cómo es la decoración que yo hice en la casa, que ustedes pueden imitar si quieren. O pues bueno, pues lo que importa es que tengan la estructura y ustedes ya pueden decorar la casa a su gusto. Y listo, ya tendríamos el techo y lo que sería la estructura de la casa exteriormente. Ya acá está exactamente igual que al otro lado. Ya lo que sería decoración como la que tengo aquí y todo eso, ahorita se les voy a mostrar cómo sería. Pero antes les voy a dar un consejo. Si esta casa tiene mucha madera y pues la madera se quema con los rayos, así que para utilizar el pararrayo les recomiendo ponerlo, no sé, a una distancia más o menos no muy lejana para que los rayos no impacten con la casa. Entonces ponen varios, bueno, como ustedes quieran, los que quieran, que no estén muy lejos para que si un rayo va a caer por aquí, pues caiga mejor en los pararrayos y la casa no se pueda quemar. Y bueno, pues les voy a mostrar algunas decoraciones. Yo puse acá unos cultivos, pues es muy útil tener unos cultivos acá debajo de esta luz, entonces acá pueden tener sus propios cultivos debajo de esta casa. También pueden poner unas azaleas aquí en la entrada del portal al Nether, pues se ve más decorativo, se ve mucho mejor así. Ya entrando a la casa, pues les voy a mostrar algunas decoraciones que hice. Por ejemplo, aquí acá hay un espacio muy grande abierto, entonces pueden hacer una pecera. Aquí pueden poner a su lobo, yo puse a mi lobito acá. También acá sería una cocina que para mí está muy bien hecha, que tiene dos cofres grandes, hornos a los alrededores. Usé el brillongo para iluminar porque es un bloque que me gusta mucho. Acá ponemos muchos barriles, tendríamos mucho espacio y muchos más hornos y mesas de trabajo para poder hacer aquí mucha comida. Ya subiendo al segundo piso, acá pondría un gato. Y acá sería el cuarto de trabajo. Acá habría un cofre en muchos cofres. Acá habría un soporte para pociones. Aquí sería la mesa de encantamientos para encantar, el yunque, el cortapiedras, estas mesitas acá que son muy útiles, la afiladora, estos hornos para fundir los minerales y pues los hornos normales que pues son más baratos de hacer, así que yo los uso para que pues vean un estilo más fácil y muy decorativo. Acá pues sería el cuarto del jugador, lo usé con velas, mesas de trabajo, cofres, armaduras aquí, brillongos como en toda la casa y queda muy bien, es un espacio grande, un cuarto muy bien hecho. Acá sería el cuarto de trabajo, aquí subimos y acá hay un cuarto de cofres. Entonces acá tendría muchos cofres para guardar, este espacio de la mitad ustedes lo podrían usar para lo que quieran, yo lo dejé abierto pues para poder caminar más fácilmente, pero podrían poner cofres en la mitad y tener más cofres y más espacio. Las escaleras, pues una puerta que pues nos llevaría al sótano. Este sótano, pues ustedes pueden hacerlo como quieran. Solo tendrían que abrir un hueco. Yo lo abrí por toda la parte de abajo de la casa, o sea, aquí está alrededor. Lo que hicimos con la madera y luego lo rompí todo rodeando esa madera y aquí quedaba este sótano, está repleto de cofres. Aquí sería la zona del portal. Acá está lleno de cofres para que ustedes puedan guardar muchas cosas y sea un espacio muy útil para su survival. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial, que les haya gustado la casa, que fue una casa que hice con algunas cosas de la actualización 1.17 para que pues estuviera actualizada la última versión, sea muy decorativa y sea muy funcional para sus survivals. Díganme en los comentarios qué les pareció la casa, qué les hubiera gustado, qué tipo de contenido quieren más que traiga a este canal y pues a que visiten el canal principal, que vean la escuela de comandos, que aquí les estaré dejando una etiqueta. Y bueno, entonces nos vemos en otro video.